Bien, entonces, aquí en el archivo tenemos lo que estuvimos haciendo ayer. A ver, las dos chicas que faltaban ahorita. Estuvimos viendo ayer el caso práctico que ya les había pasado por WhatsApp. Este caso implicaba, aunque va escrito así, 1, 2, 3, 4, en realidad es una sola situación, es un solo proyecto. Entonces, vimos ya la primera parte donde se hizo el gasto inicial, lo que me cuesta a mí el proyecto de inversión que voy a ejecutar. Y en este caso, entonces vimos que la compra de la maquinaria, que implicaba una facturación más un impuesto, más una erogación por gastos de instalación, llegaba a darnos un valor depreciable de activo de 215,000 empiras, pero que para este proyecto se hacía una previsión de 25,000 empiras más como capital de trabajo, que capital de trabajo es lo que voy a necesitar en los primeros meses de operaciones de la empresa, y que también tengo que dejarlo previsto, tengo que sacar el préstamo por ese valor para poder financiar esa primera etapa también. Entonces, en este caso son 25,000 empiras adicionales. Ya con todo eso, entonces nosotros hicimos la tabla de depreciación para conocer el gasto, para estimar el gasto de depreciación, y se hace una tabla normal como las que ustedes ya habían hecho en matemáticas. En este caso no me da datos de depreciación, pero como dice, de acuerdo a la ley, entonces por eso lo hacemos como línea recta. Además, como dice que este activo es de acuerdo a la ley, entonces hay un valor de 1% del costo del activo que corresponde a valor residual. Y ya con esto, entonces, nosotros tenemos una tablita de depreciación ya completa, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos en este caso. En el segundo caso, en el segundo inciso, digamos, de este caso práctico, nos decía que este proyecto iba a ser financiado con un valor de capital propio y un valor de préstamo bancario. En este caso, nosotros tenemos que el proyecto completo me va a costar 240,000. Que de esos 240,000 tengo entonces un 60% financiado con capital propio, que son 144,000, y 40% en préstamo, que corresponde a 96,000. Como se saca ese dinero prestado, entonces también hay que sacar una tabla de amortización, de la deuda. Entonces, fíjense bien, hago una tabla de depreciación del activo, una tabla de amortización de la deuda. En este caso, la tasa del banco es del 18% y dice efectivo pagadero en cuotas anuales. Como las cuotas son anuales, el efectivo, el interés que es efectivo significa que se capitaliza anualmente, quiere decir que ahí tenemos una tasa que se capitaliza de la misma manera como se hacen los pagos. ¿Qué pasaría si aquí nuestra tasa fuese mensual? Entonces habría que hacer conversión para trabajar con las cuotas anuales, o lo que sería más común, que las cuotas fuesen mensuales y yo tenga una tasa que es anual. Entonces ahí tenemos que hacer conversiones de tasas antes de cualquier aplicación que nosotros hagamos. En este caso las cuotas son anuales, pero normalmente los préstamos los pago una vez al mes. Entonces ahí habría que hacer las consideraciones. Y fíjense bien, para que lo tengan en cuenta para el siguiente ejercicio. No es lo mismo que yo diga 4 cuotas anuales a que diga pagadero en cuotas mensuales durante 4 años, porque allá tendríamos nosotros 12, Son 48, ¿vale? exactamente, tendríamos 48 meses. Pero al momento de hacer ya nuestra elaboración de todos estos cuadros, siempre tendríamos que tener un cuadro similar a este, solamente que sumadas aquí las 12 cuotas, los 12 cálculos de interés, los 12 abonos, que no es lo mismo si nosotros capitalizamos una vez a que si capitalizamos 12 veces en el año. Entonces, los valores, cuando nosotros pagamos más seguido, los valores de los intereses van siendo más bajos porque vamos disminuyendo ese saldo insoluto, entonces los intereses también se van reduciendo. Entonces, en ese caso nos daría un poquito diferente, y nuestro cuadro, si es el que vamos a utilizar ya directo al otro análisis que vamos a hacer, entonces tendríamos siempre que colocarlo como una sumatoria de cada uno de los años. En este caso, entonces, continuamos
Y el inciso 3 nos dice que las utilidades netas de la empresa generadas por esta compra de nueva maquinaria, acuérdense que cuando yo voy a hacer una inversión es porque voy a lograr algo. En este caso, que estoy comprándome una nueva maquinaria, significa que lo estoy haciendo porque espero recibir en los siguientes años un valor positivo, un valor de dinero para poder recuperar esas inversiones y para poder tener entonces más utilidades, ¿verdad? Entonces, en este caso nos dice que las utilidades netas de esta empresa generadas por la compra de nueva maquinaria en los años del 1 al 4, porque en este ejemplo se están tomando 4 años, fueron de 65.167, 66.250, 75.725 y 62.258 respectivamente. Y que con eso hay que determinar los flujos marginales del proyecto. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder aquí? Cuando nosotros no tenemos así de cuánto fueron las utilidades, pero tenemos la otra información, por ejemplo, de cuánto fueron mis ventas en el año, de cuánto fueron los gastos que yo hice en el año, cuánto fue el costo del año. Entonces, ¿qué tendría que hacer para poder determinar estas utilidades netas? ¿Qué estado financiero tendría que hacer para poder conocer ese valor? ¿Qué estado financiero es el que me dice las utilidades netas de la empresa? El de flujo, Lick. El de resultados, El El de estado de resultados, perdón. resultados, correcto. Entonces, con un estado de resultados, yo tendría por aquí las utilidades netas. Eso significa entonces que cuando nosotros hacemos un ejercicio como este y que lleva más información, así como el que ustedes van a hacer ya para la otra semana, ya como caso, en ese momento ustedes, antes de hacer este estado de flujo marginal, tendrían que hacer un estado de resultados. Ese estado de resultados, entonces, es el que me daría las utilidades netas y con eso pues haríamos los demás cálculos para este estado de flujo marginal, ¿verdad? Acuérdense que el flujo marginal no es un estado financiero, no viene de la contabilidad de la empresa, sino que cuando nosotros estamos haciendo cálculos financieros para efecto de análisis y evaluación de un proyecto, entonces se construye ese estado de flujo marginal para poder conocer cómo va a ser el movimiento del dinero en esta empresa. Entonces, aquí tenemos nosotros, en este estado de flujo marginal, tenemos que en el año cero, ¿qué valor creen que me va a aparecer aquí en el año cero? Ahí no se mira. ¿Qué valor creen que va a aparecer? El que tiene, Lick, el primero, el de 240.000, Lick. El valor que estamos invirtiendo, ¿verdad? 240.000, el valor que viene desde acá, ¿verdad? El valor que estoy invirtiendo en esta empresa. Entonces, 240.000, que en el año cero, como es una salida de dinero, aparece en negativo. Entonces, negativo, 240.000. Bien, ya en los años siguientes, fíjense bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener nosotros utilidades netas. Aquí están las utilidades netas. ¿De dónde salen en cada uno de los años? Cada año, en el caso de este flujo marginal, cada año es independiente. Entonces, año 1 es este valor que tenemos acá. Año 2 es este que tenemos acá. Año 3, este de acá. Y año 4, este que tenemos aquí. Ahí tenemos una sola tablita para los años del 0 al 4. Fíjense bien, el año 0 solo va a tener un flujo marginal al final de 240.000. Se calculó aparte porque no lleva estas mismas líneas, sino que es la sumatoria de lo que yo voy a necesitar para este nuevo proyecto, lo que voy a necesitar invertir. Entonces, en este caso, lo que hacemos es directamente a las utilidades netas, que se supone que las utilidades netas, como vienen del estado de resultados, ya incluyen todos los ingresos por ventas que pudo haber hecho esta empresa. Incluye todos los gastos operativos, que son los gastos de venta, los gastos de administración, los gastos operativos en general estarían ahí restados ya. También incluiría mi estado de resultados así completo con utilidades netas. También me incluiría el valor de las depreciaciones ya restado. Entonces, como lo que yo quiero con este otro documento es convertir mis utilidades a dinero, entonces por eso hago las siguientes adiciones o restas.
Entonces, en primer lugar, a esas utilidades yo le regreso el valor de la depreciación, porque la depreciación había sido restada para poder calcular el impuesto, pero la depreciación no es una salida de dinero, entonces vuelvo a sumar ese valor que estoy restando ahí, para que ya esta información se parezca más al dinero en efectivo. Entonces voy a tener aquí ese valor de depreciación. Yo aquí no estoy viendo el estado de resultados, pero ¿de dónde saco esa depreciación? En el estado de resultados aparece, pero yo aquí no lo tengo. Se supone que ya lo incorporé. ¿De dónde saco esa depreciación? Del cuadro que hicimos, de la cuadro de depreciación que hicimos. De la tablita de depreciación que está aquí, correcto. Entonces ahí tenemos nosotros el valor de las depreciaciones de cada uno de los años. Entonces ahí está, como es línea recta, vemos que ahí están todos esos valores. Entonces, ¿cuánto me deben sumar estas 4 depreciaciones? Miren cuánto me suman. Me suman 212,850, que es el valor en la tablita que está aquí, 212,850. Quiere decir que todavía me está apareciendo por ese activo un valor de 2,150. Entonces, ahí yo ya consideré las depreciaciones, las voy a colocar así. Menos pagos a capital. Pagos a capital, ¿de dónde va a salir esto? Lo tengo en negativo porque es una salida de dinero. En el caso de la depreciación lo sumo, pero aquí en pagos a capital lo resto. ¿De dónde saco esos valores que están ahí? De la tabla de amortización que hicimos, Lick. De la tabla de amortización de la deuda, correcto. Entonces, fíjense bien, este valor que nosotros tenemos aquí por el préstamo, que era un solo valor el que nosotros pagábamos, pero resulta que de esos valores hay una parte que son intereses y una parte que son abonos. La parte que son abonos, que es la reducción del préstamo, es la que nosotros vamos a colocar aquí. Ahora, ¿qué va a pasar con los intereses? Los intereses ya están incluidos en el estado de resultados porque son un gasto. Y en ese caso nosotros tenemos allá en el estado de resultados, ya tenemos restados en cada uno de los años estos valores que aparecen acá. Quiere decir que en realidad todo esto se está tomando en cuenta, solo que esta parte está tomándose en cuenta en el estado de resultados. Y esta parte se está tomando en cuenta en el balance, pero como aquí no estamos haciendo balance, lo vamos a ver reflejado de una vez aquí en el estado de flujo de efectivo. Entonces ahí están los abonos a capital. Aquí se ve redondeado, pero si ustedes se fijan, esto está linkeado, como decimos, a las... Entonces cualquier diferencia por centavos aquí está corregida. Entonces, fíjense bien, a las utilidades le agregué las depreciaciones, le resté los pagos a capital en cada uno de los años. Ahora, eso sería para el año 1, 2, 3. El año 4 adicional tiene otras dos cosas. En este caso, acuérdense que el año 4 aquí es el año terminal porque este proyecto es de 4 años. Si fuese de 5, entonces ahí estaríamos viendo nosotros el año 5 como año terminal y a ese le haríamos estas dos operaciones. ¿Qué voy a agregar aquí? Ya le sumé la depreciación, le resté el pago a capital, ahora le voy a agregar el valor residual del activo, 2,150. ¿De dónde se toma? De mi tabla de depreciación. ¿Por qué tomo este valor? En realidad yo lo Del 1%, ¿verdad, Lick? Que hicimos. Es el valor en libros del activo, ¿verdad? El valor que todavía cuesta. Recuerden que en el año terminal yo asumo que todo lo que tengo lo voy a vender y todo lo que yo debo lo voy a pagar. Entonces, aquí, ¿qué debía? Debía el préstamo, pero aquí se estaba terminando en el año 4. Si me tocara por ahí una colita, entonces estaríamos sumándola aquí también en el año 4. En este caso, el préstamo vimos que quedó en 0. Pero si tuviera saldo aquí todavía lo tendríamos que incluir en el año 4. Entonces, en este caso, ahí agregamos solamente el valor residual del activo y agregamos el valor de recuperación del capital de trabajo. Aquellos 25,000 que nosotros habíamos tomado en cuenta aquí, esto en el año terminal hay que volverlo a colocar. Entonces se vuelve a sumar. Porque en realidad si se hizo el gasto para el que se había previsto este dinero, el gasto está reflejado en el estado de resultados. Entonces, este dinero solo estaba ahí como una provisión de efectivo para estarlo moviendo por cualquier cosa. Pero el gasto ya se reflejó. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les decía la otra vez,
Estos valores de capital de trabajo se dejan previstos, no es que ya se están gastando, se dejan previstos, probablemente se utilizan, pero ahí mismo se vuelven a reponer porque ya empiezan a haber entradas de dinero. Entonces, aquí en este caso tenemos un valor de recuperación de capital de 25,000, capital de trabajo. Hacemos todas las sumas y aquí tendríamos en el año 0 exactamente los 240,000. En el año 1 la suma de estos tres valores y como esto es negativo queda restado, nos dan 99,000. En este caso, ahí están esos dos valores, este es negativo, nos queda 97,000. Como ustedes tienen este cuadro en Excel, ustedes nada más van a hacer sus agregados, hasta este momento eso es todo lo que hemos agregado nosotros, y todo es ya no cálculo, sino que es nada más hacer los links, ¿verdad? El valor de las depreciaciones, el valor de los pagos a capital y estos dos que tenemos acá. Las sumas que tenemos aquí, ¿verdad? Que corresponden a todos los valores que están arriba. Que Kevin, apaga su micrófono, por como hay favor. positivos y negativos, ahí va a quedar restado. Yo simplemente sumo esos valores. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos hasta el año terminal, hasta el año 4 en este caso. Muy bien, hasta aquí, ¿estamos claros? Yo sé que de buenas a primeras uno no se aprende esto, ¿verdad? Esto ya va con el tiempo, pero sí es importante que sepamos de dónde vienen los valores y por qué se hacen esas sumas y restas. Entonces, lo que estamos aquí nosotros haciendo es, en cada uno de los años, viendo exactamente el movimiento de dinero que hubo. Y en este caso, por ejemplo, en el año 1, el movimiento de dinero fue la utilidad más la depreciación, porque la depreciación no era salida de dinero y se había restado, entonces se vuelve a sumar. Los pagos a capital que se hicieron, porque eso no está reflejado en el estado de resultados. Entonces quiere decir que ya con esa sumatoria de esos tres valores, me queda el valor de dinero que sí se movió durante el año. Lo mismo en año 2, en año 3. El año 4 también se hace de la misma manera, pero adicional en el año 4 agrego el valor residual de los activos porque asumo que en ese momento puedo vender los activos por 2,150, que es el valor residual, y que recupero el capital de trabajo por 25,000 empiras. Si acaso en algún ejercicio dijera, por ejemplo, que el valor residual del activo es, bueno, es 2,150 por ley, pero que el activo se puede vender, por ejemplo, en 5,000. Quiere decir que la diferencia de 5,000 menos este valor sería utilidad. Entonces, el valor de venta serían los 5,000, pero tendría que pagar impuestos por ese otro pedacito. Y se resta, así como en el ejercicio anterior. Muy bien, en este caso, entonces, simples sumatorias en cada una de las columnas y tengo esos flujos con los que ya puedo hacer la evaluación del proyecto. ¿Estamos claros hasta aquí? Lick, por a ver si no me confundí. Bueno, la utilidad neta, que esta sabemos que se saca del estado de resultado, ¿verdad? Correcto. La depreciación que es en la parte 1 que se hizo en el cuadrito del primero, ¿verdad? La depreciación anual es la que agrego. Y la tercera que dice pagos de capital es la que agrego de los abonos de la parte 2. Correcto, esa que está aquí. Ok. Y de ahí solo hago, como tiene indicado, suma o resta en los signos que está ahí. Exactamente, sí, en cada uno de los años. Y ya en el año 4 que agrega también el valor residual del activo y el capital de trabajo, que es uno solo. ¿De dónde se toma este? Pues del cuadrito de depreciación. Sí. ¿De dónde se toma este? Del valor que habíamos sacado prestado al inicio. ¿Verdad? Entonces, ya con eso tenemos los 5 flujos, del año 0 al año 4 en este caso, y tenemos entonces ya listo todo para poder hacer la evaluación. Bien, ¿seguimos? ¿Estamos bien? Ahora, fíjense bien, con esos valores que tenemos, nos dice ya la última, el último inciso, nos dice, a fin de evaluar el proyecto, determine periodo de recuperación de la inversión, valor presente neto, tasa interna de rendimiento, índice de rentabilidad o razón costo-beneficio. Me está pidiendo aquí los indicadores, ¿verdad? Entonces, ya con esos indicadores yo voy a poder decir si este proyecto se acepta o no se acepta. Ahora, ¿qué necesito para poder hacer esos cálculos? Para poder hacer esos cálculos de las medidas financieras, yo necesito este valor de los flujos. Yo pude haber hecho, y si ustedes tienen, por ejemplo, un solo ejercicio aquí, porque lo quise por razones didácticas, lo dejé en cada uno de las hojas,
Pero si ustedes tienen un solo archivo, puede ser, o por lo menos algunos los pueden unir, ¿verdad? Por ejemplo, 1 y 2 pudieron estar juntos. El año 3, este flujo que tenemos acá, aquí directo le puedo aplicar las medidas, las razones financieras. Aquí mismo lo puedo hacer. Pero en este caso, como les digo, por razones didácticas, hago este cuadrito y me traigo los valores que están allá y los coloco acá. Miren, es el final de ese cuadro, flujo de efectivo neto marginal. Ese que tenemos ahí es este que estamos trasladando acá, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos nosotros esos valores ya listos para poder hacer la evaluación. ¿Cómo se hace la evaluación? La evaluación del proyecto se hace tomando en cuenta esos flujos y teniendo en cuenta también de que hay una tasa mínima aceptada por los inversionistas, que se llama costo de capital, que en este caso es 19.80. ¿De dónde sale ese 19.80? ¿De dónde sale ese costo de capital de 19.8? Del que hicimos en el número 2, Lick. Ajá, ese que se hizo aquí en el número 2, que Sí, traía que el el sub valor 1 y el K sub E, y que nos da el WACC, eso le dije, el Ajá, WACC. que aquí es el costo de capital promedio ponderado, pero que nosotros sabemos que también se le llama costo de capital simplemente, o se le llama TREMA, tasa de retorno mínima aceptada, ¿verdad? Entonces, ese valorcito que tenemos acá, que lo sacamos por la aportación que están haciendo tanto el banco, en este caso, como el socio, los socios. Entonces, ya con eso y lo que ellos están diciendo que necesitan o que quieren de acuerdo a las tasas que están estableciendo, entonces hacemos cálculo y ahí tenemos calculado el WACC. Ya con este valor de WACC o de costo de capital promedio ponderado, que lo trasladamos aquí también, ¿verdad? Ahí tenemos ya para poder hacer la evaluación. Entonces, cuando nosotros hacemos la evaluación, nos van a pedir esas medidas financieras. Esas medidas que son para evaluar proyectos nuevos. Si se fijan, aquí en este ejercicio no se les pidió, por ejemplo, índice de solvencia, porque para hacer un índice de solvencia con un balance general que va a ser igual todos los años, pues solamente con una proyección no tendría sentido, ¿verdad? No es lo mismo que evaluar ya una empresa que existe y que tiene sus propios movimientos del día a día. En este caso, no. Entonces, aquí me pide que evalúe ya con estas medidas específicas. El orden que utilice acá no importa, pero por cuestión ya para poderme dirigir, debo asegurarme de que las tengo incluidas todas. Periodo de recuperación de la inversión, valor presente neto, tasa interna de rendimiento y el índice de rentabilidad. Entonces, aquí vamos haciendo el cálculo. Y fíjense qué sencillo es aquí en Excel. Aquí en Excel, por ejemplo, el valor actual neto, les decía la otra vez, que se calcula tomando en cuenta el valor de aquí en las fórmulas, la formulita que tiene BNA, que es valor neto actual, o NPV por valor neto actual, en el caso de que estuviera en inglés. ¿Cómo se calcula? Aunque ya tengo los resultados acá, voy a hacer el cálculo aquí para que ustedes vean. Lo que hago es, me voy aquí a insertar función, y en las funciones yo ubico todas las funciones. Y aquí en las funciones yo voy a decir que me busque el valor neto actual. Entonces voy a buscar valor neto actual, que ya sé que se llama BNA. BNA, y miren, ahí dice, si me quiero asegurar, devuelve el valor neto presente de una inversión. Entonces aquí lo que voy a hacer es buscar, porque aquí me pide que ubique la tasa. Buscar dónde tengo la tasa. ¿Dónde tengo la tasa? Aquí. El 19.8. Correcto. Y busco los valores. Y aquí en los valores lo que voy a hacer es escoger, y fíjense bien, aquí en el caso del valor actual neto. En el caso del valor actual neto, vamos a tomar como valores del valor 1 al valor 4. Eso lo tengo que hacer. ¿Qué es lo que pasa con valor actual neto? Que me trae un año hacia atrás todo. Entonces el valor del año 1 lo trae hasta el año 0. Pero ¿qué va a suceder en este caso con el año 0? El año 0 ya está allí. Si yo lo incluyo en la fórmula, me lo va a traer al año -1 y no es eso lo que yo quiero. Entonces lo que hago es terminar esta fórmula aquí, así como está,
Y a ese valor que me da, yo le voy a agregar más, miren lo que hice ahí ya con la fórmula que he aplicado, más este valor que está aquí, que es del flujo del año 0, que solo lo voy a ubicar, como ya es negativo, entonces me va a restar. Entonces miren cuánto me da, 26.194.63. Aquí en este ejemplo yo les puse el cálculo, ¿verdad? Miren, exactamente lo mismo que acabamos de hacer acá, tomando esos flujos. Y en este valor actual neto voy a colocarle una formulita que me dice, es una fórmula condicional que Excel me ayuda con eso también. No es obligatorio, ¿verdad? Pero es interesante porque así, si sucede algo diferente en estos flujos, aquí me diría, cuando yo tengo todo amarrado, aquí me daría el criterio de si acepto o no lo acepto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Decirle aquí en esta fórmula condicional que verifique qué valor está aquí en donde está este 26.000. Y le dije que si ese valor es mayor que 0, yo escriba se acepta. Y que si no es mayor que 0, le escriba que no se acepta. Entonces, fíjense bien qué pasaría, por ejemplo, que yo aquí tuviera, por ejemplo, menos 50.000, menos 500.000, por ejemplo, acá. Miren qué pasaría con mi proyecto si yo hiciera eso. El valor actual neto sería negativo. Y miren lo que me dice aquí esta fórmula, me dice que no se acepta. Entonces, lo bonito de tener uno acá, estos valores, estas fórmulas, es que ya de una vez me va a tirar los criterios, porque yo ya le he dicho que me verifique esas situaciones, ¿verdad? Aquí nada más como ejemplo para que ustedes vean para qué me sirve. Estas, como les digo, son opcionales, pero si ustedes las aprenden a hacer, pues mucho mejor, porque les va a servir más adelante. Entonces, aquí tenemos nosotros el valor actual neto. Vieron que calcularlo acá es súper fácil, ya es solamente de limpiar esos valores y ahí con eso tenemos. En el caso del índice de rentabilidad, yo les decía la otra vez que el índice de rentabilidad es este valor sumándole el valor el valor inicial, ¿verdad? Este que tenemos acá. Entonces, en teoría, yo lo que hago es ese valor, le voy a colocar aquí un juego de signos para que me lo vuelva positivo, ¿verdad? Allí ya le sumé esos 240.000, pero eso es jugar con las fórmulas, ¿verdad? Ya una vez que ustedes lo saben manejar, no hay ningún problema. Y ese mismo valor lo divido entre, otra vez, ese 240.000. Les decía que el valor del índice de rentabilidad es el mismo valor actual más el valor del año 0 dividido entre el año 0. En ese caso, entonces, solamente hacemos nosotros esa división considerando que ya sacamos el valor actual neto. Ahora, ¿por qué me está diciendo se acepta aquí también? Acuérdense que si bien aquí en el valor actual neto, cuando nosotros tenemos un valor positivo, un valor arriba de 0, el proyecto se acepta porque significa que hay dinero adicional después de cubrir la inversión inicial. Y en el caso del índice de rentabilidad, se acepta cuando es mayor que 1. Si ustedes se fijan aquí, el criterio que está escrito en esta fórmula condicional de se acepta o no se acepta es que la casilla sea mayor o igual que 1. ¿Qué pasa cuando es mayor que 1? Significa que tengo un lempira para poder cubrir la inversión por cada lempira que yo invertí y que adicional me sobran 11 centavos. Entonces me está dando dinero. Por lo tanto, se acepta. Entonces, ahí ya tengo dos medidas que me dicen que acepta el proyecto. Viene entonces ahora la TIR normal, ¿verdad? Acuérdense que hay dos tipos de TIR, la TIR normal y en algunos casos que yo desconfío, pues saco la TIR modificada. En este caso, la TIR normal es bien sencilla de sacar. Fíjense bien, solamente me voy a las fórmulas y le pido que me ubique aquí en todas las fórmulas, le pido que me ubique la TIR. Entonces yo escribo ahí TIR y tengo que llegar, miren, a TIR, o la busco a mano. En este caso ahí está TIR. Si su Excel está en inglés sería IRR. Entonces ahí está TIR. En este caso, entonces yo aquí tengo ya la TIR y lo único que voy a hacer es ubicar aquí sí, desde el año 0 hasta el año 4. Solamente eso y miren, ya tengo la TIR. Este es el cálculo más sencillo que ustedes van a tener
en cuanto a finanzas se refiere, porque en general las cosas de finanzas aquí son un poquito complejas, pero en el caso de la TIR simplemente es esa formulita y el rango que nosotros queremos que calcule. Entonces ahí me da 25.33. ¿Por qué dice se acepta ahí? Si me da 25.33, ¿por qué lo acepto? ¿Cómo, Lick? ¿Cómo? ¿Por qué me dice ahí se acepta? Ahí ya dice se acepta. Pero ¿cuál es el criterio? ¿Por qué me dice que sí se debe aceptar en este caso, esa TIR? Esa TIR que me da 25.33 me dice acepta este proyecto es bueno. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el criterio? No sé, Lick. Ahí ya me perdí, Lick. A ver, ¿cómo es el criterio para poder aceptar algo basándonos en la TIR? ¿Con qué comparo la TIR? Miren, en el caso del valor actual neto, yo lo comparo o veo el criterio que es nada más que sea arriba de 0. En el caso del índice de rentabilidad, que sea arriba de 1. Pero en el caso de la TIR y la TIR modificada, lo que yo tengo que ver es que esa TIR sea más alta que el valor que esperan los inversionistas. ¿Cuánto esperan los inversionistas en este proyecto? ¿Cuánto esperan, Lick? ¿Mm? ¿Cuánto esperan? No sé, Lick. Ya me perdí, Lick. 240.000. No, ¿cuánto esperan de tasa ellos? ¿Cuál es la tasa que ellos esperan? ¿Cuál es la tasa que ellos esperan? ¿Cuál es la tasa de retorno mínima aceptada por ellos? El 1% no, Lick. No. El ¿Y por qué lo acabo de 25%. mencionar? Tasa de retorno mínima aceptada, o TREMA, o TEMAR, que ustedes la investigaron al inicio, costo de capital. ¿Cuánto es el costo de capital de este proyecto? El costo de capital del proyecto es de 240.000, Lick. Costo de 19.8. capital, muchachos. 19.8. 19.8, correcto. Aquí estos señores esperan que el proyecto le dé un 19.8. Eso es costo de capital, tasa mínima aceptada. Entonces, si ellos esperan 19.8, pero el proyecto, cuando se le mide internamente, resulta que nos da una tasa de 25.33, quiere decir que superó las expectativas que ellos tienen. Por lo tanto, aceptamos el proyecto. En el caso de la TIR modificada, también es una fórmula la que vamos a tener acá. Y en este caso, nosotros vamos a encontrar en esta fórmula, vamos a buscar aquí, se llama igual TIR modificada. Entonces buscamos la TIR y por ahí más abajito vamos a tener TIR M, TIR modificada. En el caso de que estuviese en inglés, el Excel va a ser MIRR. Entonces, en este caso, nosotros tenemos ya una TIR modificada en español, que justamente así como se llama, TIR M, ¿verdad? Y aquí nosotros vamos a tener como valores estos que tenemos acá, como tasa de financiamiento, la tasa del costo de capital. Esa es la tasa que nosotros vamos a calcular. Y como tasa de reinversión, pero este es para efecto de este cálculo de esta TIR, es también ese 19.8. ¿Cómo se calcula normalmente la TIR modificada? Acuérdense que la TIR modificada lo que hace es tomar el valor presente de todos los flujos que son positivos y tomar el valor futuro de todos los que son, el valor presente de todos los que son negativos y el valor futuro de todos los que son positivos. Y hacer esa comparación de valores al final y valores al inicio con la tasa de costo de capital. Entonces ahí se hace el cálculo para poder encontrar la TIR modificada. Pero en este caso, en el Excel es bien sencillo, simplemente tomamos en cuenta todo el rango de datos, él va a decidir ahí cuáles son positivos, cuáles negativos y va a hacer sus propios cálculos. Y le colocamos como una tasa de financiamiento y de reinversión esta misma tasa de costo de capital. Y con esto
nos va a tirar ya el valor de la TIR modificada. Entonces es bien sencillo también, ¿verdad? No de complicarse así con en la presentación que yo les di cómo se calcula a mano, por si ustedes lo hacen en calculadora, ¿verdad? Que yo espero que todos estén usando Excel. Y aquí tenemos entonces el cálculo de la TIR modificada que nos da 22.94, que es arriba o es superior al costo de capital y por lo tanto el proyecto se acepta. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera se hacen los cálculos y ahí ya tenemos, y aquí hay fórmulas que nos dicen que de acuerdo al criterio que se tiene, se acepte o no se acepte el proyecto. A ver, Gladys tiene levantado su mano, dígame, Gladys. Sí, es que, digamos, yo lo voy haciendo paso a paso y tengo los mismos datos, pero a mí, digamos, la TIR normal con la fórmula me sale 25% y la modificada me sale 23%. Ah, pero es porque usted tiene los decimales, Gladys. Miren, colóqueles acá y súbale aquí decimales. En esta teclita que tengo acá, ¿la logra ver? Sí, les voy a intentar ahorita. Ajá, y entonces ahí le va a aparecer, mire, si yo lo dejo sin decimales, mire, me parece como el suyo, 25 y 23, pero su cálculo entonces está correcto, Gladys. Liz, yo también tenía esa duda porque en los ejercicios que en los anteriores, también no me aparecían sin decimales, ahora sí me aparecen así como le aparecen a usted. Ah, correcto. Entonces, sí, ya cuando, miren, lo bueno del Excel es que aunque no se miren, el cálculo está bien, está hecho ahí. Lo único que no se miran porque uno en la fórmula no le ha dado un formato para que se vean esos decimales, pero el cálculo está bien hecho, ¿verdad? Ya solo es la forma de presentación de los datos. Y aquí es bien sencillo porque si yo les digo, déjenmelo con 3 decimales, ustedes ya se los tira redondeado aquí en lo que ustedes logran ver, ya se los tira redondeado, ya no se complican. Así como en el examen que se equivocaron por un decimal así, ya al final en las cifras que yo les pedí, que ya se los corregí, por cierto, ya les di lo que habían perdido. A ver, ¿alguien iba a decir algo? Sí, yo me perdí un poco. El índice de rentabilidad, o sea, ¿de dónde sale el 1.11? El 1.1 sale del valor actual neto sumándole estos 240,000. Ok. Entonces, como usted se lo suma, pero el valor es negativo, mire aquí en la fórmula lo que hice yo fue que le coloqué ese valorcito, valor actual neto, y le coloqué más, menos ese valor para que me lo convierta positivo. Más, menos ese valor. Y a todo eso lo dividí entre menos ese mismo valor, también el menos para que me lo convierta a positivo. Ok. Y con ¿podría explicar otra vez, por favor, lo de la fórmula del TIR? Que eso no le entendí y no le encuentro. La TIR, miren, la TIR súper sencilla, porque en la TIR ustedes solo se van a buscar la fórmula aquí en la cajita de Excel y cuando ya la tienen, en valores, seleccionan desde aquí, desde el año 0 hasta el año 4. Y eso es todo. Ahí me tira la TIR. Ah, listo. Y la TIR modificada y lo mismo. La TIR modificada es lo mismo, lo único que en la TIR modificada sí tengo que colocar la tasa. Entonces busco TIR M y en la TIR M en valores coloco igual del 0 al 4, pero aquí en tasa de financiamiento ubico este 19.8 y en tasa de reinversión 19.8 y acepto y ahí tengo la TIR modificada. Ah, ok, gracias. Lick, pero ¿cuál es la que agarramos solo del 1 al 4? ¿Cuál es? Es la cuando sacamos el valor actual neto. Ese. El valor actual neto, tomamos aquí solamente el valor del 1 al 4, le doy la tasa, porque aquí me pide la tasa, y después le sumo esos 240,000, le digo más ese valor, y como es negativo me lo resta. Entonces, miren de nuevo, valor actual neto. Yo me voy aquí, busco en las fórmulas, valor neto actual, DNA. Entonces aquí en tasa, 19.8. En valor, dice valor 1, pero yo de una vez los escojo todos, del 1 al 4. Y ya, con eso lo termino. Pero ya cuando he colocado la fórmula, le voy a decir, súmele, le doy aquí más el valor del año 0. Y ya, eso es todo. ¿De acuerdo?
Es por eso, porque el valor del año 1 se viene un año hacia atrás. Entonces, imagínense si yo incluyo en la fórmula el año 0, me lo va a traer al año -1. Entonces, el valor del año 0 ya es un valor actual. Entonces, solamente lo sumo. Entonces, ahí me da 26.194. Ahora sí. Ahora, esos son los indicadores que me dicen si el proyecto se acepta o no se acepta, pero recordemos que hay un indicador que no me da a mí una posibilidad de decir si se acepta o no, pero sí me permite estar informada de cuándo voy a recuperar la inversión. ¿Por qué no tomo la decisión basándome en eso? Porque como no maneja el valor del dinero en el tiempo, me podría dar una sugerencia equivocada, entonces no la voy a tomar como para que me aconseje, sino que nada más para que me informe. ¿Cómo se hace? Se hace con este cuadrito, este es el periodo de recuperación de la inversión, y lo que voy a hacer es, en estos 4 años, colocar el flujo de cada año. Miren, 240,000, 99,000, 97,000. Solamente los estoy linkeando, no estoy volviéndolos a escribir, sino que miren, igual a la celda G10. Entonces, así. Ya cuando los tengo todos, yo le hago una columna donde los voy a acumular. En el año 0 no pasa nada. En el año 1 tengo el mismo valor del año 1. Es el mismo valor de ese año. En el año 2 voy a tener el valor del año 1 acumulado más el año 2. En el año 3 voy a tener el valor del año acumulado anterior más el valor del año 3. Y así en el año 4 también. ¿Cómo voy haciendo esto? Pues voy haciendo, cuando yo ya hago la primera, yo nada más copio y todo lo demás. Imagínense que me dieran un proyecto de 10 años. Entonces, en ese caso, yo simplemente voy a hacer la copia. Imagínense que fuera esto, entonces yo hago la copia y ahí me va a acumular los valores. ¿De acuerdo? Entonces, ahí nosotros utilizamos ya cuando estamos manejando en Excel, si son muchas las cantidades, pues simplemente hago copia. No voy a hacer una por una, ¿verdad? Entonces, ahí ya tengo los flujos normales, que solo los señalo de acá, y los flujos acumulados, que ya vimos cómo se hacen. ¿Qué es lo que hago yo acá? Lo que hago es buscar el valor que más se acerque a 240,000, pero que no lo sobrepase. En este caso, entonces, sería esto que está sombreadito aquí en azul. ¿Por qué? Porque este valor que tenemos nosotros acá son 197,000, se acerca a 240,000, no lo sobrepasa. Y si nosotros buscáramos el siguiente de 301, está cercano a 240, pero sí lo sobrepasa. Entonces escogemos el del año 2. Ya sabemos de entrada entonces que nos vamos a tardar para recuperar 2 años, más una fracción de años. Esa fracción de años es la que tenemos que calcular. ¿Cómo se calcula? Entonces ya cuando nosotros hacemos el cálculo, lo que vamos a colocar aquí es el valor de los 240,000, le coloco un negativo para que me lo coloque negativo acá, a menos que yo sepa en Excel manejar algo que se llama valores absolutos, para poder diferenciar entre si son positivos y negativos. Pero en este caso basta con que nosotros, como es negativo, le coloquemos el signito negativo para que me lo ponga positivo. Entonces, ese valor menos el valor acumulado del año que escogí. Y ya esa resta que voy a tener ahí, la divido entre el valor disponible para el año siguiente, ¿verdad? Esto así en detalle está en la presentación y está en dos clases anteriores para que ustedes vean cómo se hace el cálculo si les queda alguna duda, ¿verdad? Igual aquí les va a quedar grabado. Entonces recordemos que es, en teoría, si nosotros vemos así los números, sería el valor de 240,000 menos lo que ya se acumuló. Ese valor que me queda ahí sería el valor que me hace falta todavía por recuperar. Lo divido entre la cantidad que se recupera en el año 3, en este caso. Y ese valor me da exactamente 0.41. Ese 0.41 que me da yo lo multiplico por 12 y me da 491. Al multiplicarlo por 12 significa que el dato que me quede va a ser cantidad de meses. Entonces yo digo, bueno, son 491 meses, quiere decir que son 4 meses. Y lo coloco aquí. Este de 2 años, ya sabíamos que era el 2 que nosotros seleccionamos aquí, ¿verdad? Esta es la fracción de año por el cálculo que hicimos.
Cuando hacemos esa multiplicación por 12, entonces nos queda 4.91, significa 4 meses. Y el punto 91 lo voy a multiplicar por 30 para que me diga cuántos días son. Entonces, ese valor multiplicado por 30 me da 27.35, que aunque matemáticamente no se redondea, yo sé que es una fracción de días, entonces digo que son 28 días. Así que en este ejemplo, nosotros vemos que este proyecto se va a recuperar cuando hayan pasado 2 años, 4 meses, 28 días. En ese momento se va a recuperar. Entonces, fíjense bien, puede ser que alguien diga, pero es que se recupera bien tardado. Se tarda 2 años y medio más o menos en recuperarse. Pero resulta que el proyecto, si nosotros lo analizamos ya con tasas y con fórmulas y todo, el proyecto es aceptable porque tiene muy buen valor actual neto, tiene muy buena tasa interna de rendimiento. Entonces, esto es aceptado, ¿verdad? No me importa lo que este me diga. Esto es nada más para que sepamos que en 2 años y medio se recupera el total de la inversión. Entonces, quien me dice si acepto o no acepto el proyecto, van a ser estas 4 medidas que tenemos aquí. Cuando ustedes hagan sus proyectos, tienen que tener mucho cuidado cuando hacen todas las estimaciones. A veces aparecen ahí con unas exageraciones de TIR como de 300% o de 500%. No, tanto así no es esta situación, porque las empresas, así como gastan, ¿verdad? Así como ganan, perdón, así gastan. Entonces, realmente hay una cuestión relativa, salvo que fuese una empresa así con un apalancamiento tan poderoso que permita que se sostenga, aunque los valores que son variables aumenten, pero que la parte fija haga que la empresa se sostenga. Y no siempre sucede eso, entonces hay que tener mucho cuidado con las estimaciones que se hacen. Si ya haciendo esas estimaciones y todo, ya aparece un excelente TIR, pues bueno, está bueno, es que así es la TIR, ¿verdad? Entonces, en este ejemplo, aquí termina todo, ¿verdad? Ya vimos que se hace el cálculo del año cero, que es la inversión, que se hacen cálculos también relacionados con ese año cero, que son el préstamo que se va a estar pagando en los siguientes años y la tasa de costo de capital, por favor, que no se les olvide, es la tasa mínima que los inversionistas esperan y que aquí es ponderada porque hay 2 tipos de aportaciones, 2 tipos de inversiones. Entonces, aquí hacemos esa estimación. Luego hacemos ya las estimaciones de los flujos de efectivo marginales, que es a las utilidades agregar lo que fue dinero o que el dinero que salió se le resta, ¿verdad? Que eso es lo que hacemos en esta parte. Y luego ya con esos flujos definidos nosotros aplicamos estas medidas financieras. Y en este caso ya nosotros decidimos si el proyecto se acepta o no se acepta. Recordemos lo que les decía la vez pasada, estas medidas no se van a contradecir, ¿verdad? Las medidas van a decir que el proyecto, si una dice que se acepta, todo lo demás se va a aceptar. Miren lo que pasa si yo coloco aquí, por ejemplo, negativo 150,000. Miren lo que pasa, ya mi valor, si yo tengo un valor negativo acá, ya mi valor actual neto es negativo, entonces el proyecto no se acepta. El índice de rentabilidad es más bajo que 1, entonces tampoco se acepta. La TIR es negativa, eso es más bajo que 19.80, no se acepta. Esta TIR modificada es de 0.76, pero el costo es 19.80, entonces no se acepta. Es para que veamos que realmente las medidas estas no se van a contradecir. Es una cuestión de lectura, lo que les decía la otra vez. Hay personas que prefieren que les hablen en cantidad de dinero, hay personas que prefieren que les hablen en porcentajes, hay personas que prefieren que le diga cuánto voy a ganar por cada lempira que invierto. Entonces, para gustos están estas medidas, ninguna se contradice y todo depende acá de gustos, pero las 4 me van a servir para poder medir si este proyecto se acepta o no se acepta. Y aquí es cuando nosotros decimos el proyecto es factible, ya cuando tenemos esto acá. Ahora, cuando nosotros estamos haciendo un proyecto así bien completo, ya cuando llevan seminario, ustedes van a ver que allá hay un estudio de mercado donde ustedes consultaron para ver la aceptación del producto que quieren vender y al final, pues ya con sus encuestas y todo, por ahí va a resultar que el proyecto se acepta. Y entonces decimos nosotros que es viable en términos de mercado. Luego hacemos un estudio técnico donde decimos
si el producto que yo quiero vender es posible fabricarlo aquí en Honduras. ¿Por qué va a ser posible? Porque se encuentra la materia prima, ¿verdad? Es posible porque hay maquinaria para poderlo hacer. Es posible porque el lugar donde quiero ubicar la fábrica, no hay ningún problema en términos, por ejemplo, ambientales, o no hay ningún problema ya en términos del establecimiento de la planta. Entonces, en ese caso, ya veo que es factible. Entonces, digo que en términos técnicos es factible. Ya luego hago una revisión en términos de ya administrativos y legales, donde veo, por ejemplo, si puedo constituir una empresa, si tengo un nombre social, una razón social, si tengo legalmente todos los requisitos para poder establecer esa empresa. Entonces, cuando ya salgo de ese estudio, yo digo que la empresa es factible, o que la empresa es viable en términos administrativos. Y ya al final, cuando hago todo el estudio económico, me voy a hacer la evaluación ya de este tipo, que es la evaluación financiera, y entonces termino diciendo el proyecto es rentable o el proyecto es factible en términos ya económicos, en términos de dinero, que esta ya es la última parte que nosotros podemos o hacemos para poder decir si vamos a echar a andar o no la empresa. Van en ese orden porque yo no me voy a desgastar haciendo todos estos cálculos financieros cuando ni siquiera sé si van a aceptar el producto. Entonces, primero pregunto si el producto va a tener aceptación. Entonces, si el producto va a tener aceptación, veo si yo lo puedo fabricar. Y ya hasta el final, entonces veo si todos esos números casan, si todos esos números pegan y puedo aceptar el proyecto. Ya en este caso, entonces, el proyecto se define si es factible y ya puedo decir entonces que esta empresa o este estudio es factible, que se acepta ese estudio de factibilidad, ¿verdad? Entonces, para eso sirven y con estos indicadores financieros es como se cierra toda esta etapa. Muy bien, ¿tienen preguntas hasta aquí? Yo la verdad, Lick, yo tengo que volver a ver video, Lick, para estudiar bastante, Lick. Ok, no hay problema. Entonces, ya en un ratito yo voy a subir el video. Igual acuérdense que con lo que fuimos haciendo, ¿verdad? Me consta por las chicas que preguntaron que lo iban haciendo, no sé los demás, pero ya con eso, entonces ustedes llegan a esas mismas conclusiones que llegamos aquí, suben el ejercicio y ya con eso ustedes han cumplido con esta tarea. Les voy a dejar otro ejercicio para que lo desarrollen ya para mañana, entonces ahí les va a quedar un ejercicio Lick, más. déjelo mañana para el viernes, Lick. Yo quiero estudiar hoy del video, Lick. Bueno, no hay problema, yo les dejo el ejercicio para que lo vayan desarrollando. Igual, acuérdense que ya cuando el ejercicio ustedes lo hayan subido, yo les voy a, porque ya no les voy a volver a explicar esto, porque ya están las grabaciones ahí, ya se los expliqué también. Entonces, yo les voy a colocar el ejercicio desarrollado para que ustedes lo comparen con el que ustedes tienen, ¿de acuerdo? Para que estén listos para el examen del día lunes. Bien, Lick, este ejercicio que hicimos ahorita lo subimos a la plataforma o se lo enviamos a su WhatsApp. No, a la plataforma, ahí está el espacio ya para que lo suban. Y tienen tiempo también, porque en teoría ustedes, tienen tiempo definido, porque en teoría ustedes terminaban esta clase y ya tienen el ejercicio para subirlo. Pero solo Sí, dejé hasta para las 6 para que ustedes terminen de darle forma y lo puedan subir. Sí, esa era mi duda, Lick, porque dije yo no me va a alcanzar el tiempo, porque estaba anotando fórmulas y no pude completarlo por Excel. Correcto, entonces haga lo que le corresponde ahí y lo sube. Ok, Entonces, Lick. el límite es hasta las 6 de subir, ¿no? El ejercicio. Correcto. Ah, está bien. Muy bien, entonces nos vemos ya para el examen, chicas y chicos. Ok, Lick. Bueno, Lick, ¿este es buenas el tardes. último examen o hace falta algo más? Examen es el último, pero ya hay un proyecto final que es el que vamos a desarrollar la otra semana. Ah, ok. Sí. Vaya, pues, cuídense mucho. Gracias, Lick. Igual. Nos vemos, Lick.